Si creen que la gran final de la Champions League entre el Manchester City y el Inter de Milán es dispareja, espérense a ver esta colección de 20 finales verdaderamente predecibles en la historia y descubramos cuántas veces ganó el super favorito. Final de la Copa Confederaciones 2001. La selección francesa era la vigente campeona del mundo y había ganado la última Eurocopa celebrada un año antes. Y en fase grupos arrasó 5-0 con Corea del Sur y 4-0 con México. En semifinales se había despachado 2-1 a Brasil. Por su parte, las credenciales de la selección japonesa para acceder hasta la final fueron sus victorias sobre Canadá y Camerún en fase grupos y contra Australia en semifinales. Ciertamente Japón fue anfitrión en aquella confederaciones previa al Mundial de 2002, lo que balanceaba un poquitito los pronósticos. No, la verdad es que Francia robaba de calle. Una final muy dispareja que acabó ganando apenas 1-0 con gol de Patrick Vieira. Año 2004. La más gloriosa de las versiones de Boca Juniors vencía en semifinales a River Plate y no solamente se plantaba en la final como campeón defensor, sino que el equipo de Carlos Bianchi iba por su cuarta Copa Libertadores en los últimos 5 intentos. Su rival además era diminuto, el Once Caldas jugaba apenas por tercera vez en su historia una Copa Libertadores y en las dos anteriores no había llegado ni siquiera a octavos de final. Sin embargo, el mítico equipo del mellizo Barros Esqueloto y Carlitos Tevez no pudo ganar la ida ni la vuelta y acabó perdiendo en penales. Fue apenas la segunda Libertadores en la historia del fútbol colombiano y, por supuesto, la única de Once Caldas. Si cuando cruzaron sus caminos en la final de la Champions League parecía una final dispareja, el tiempo no ha hecho más que separar a lo bestia a las instituciones que en 1992 se presentaron en Wembley como campeones de Italia y de España. Cuando el Barcelona de Koeman, Laudrup y Stoichkov se enfrentó a la Sampdoria de Pagliuca, Mancini y Vialli, ninguno de los dos clubes había ganado nunca la Copa de Europa. En el caso de la Samp, era apenas su primera participación en el torneo al que solo accedían los campeones. Y 31 años después de caer 1-0 en tiempo extra, víctima de un tiro libre de Ronald Koeman, la Samp nunca ha vuelto a siquiera clasificarse a la Champions League. Los dos países tenían 0 Copas del Mundo en su palmarés, cierto, pero Brasil ya había pasado por la tragedia del Maracanazo 8 años atrás y era favorito ante la ahora anfitriona Suecia en la final del Mundial de 1958. Como al final quedaron 5-2 y apareció Pelé de la nada, ahora parece la final más dispareja de la historia, pero ojo, Suecia venía de zarandear al campeón defensor Alemania en semifinales. En años recientes había quedado cuarto lugar en Francia 38, tercer lugar en Brasil 50 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1948. No eran unos improvisados, pero sí, les pasaron por encima en la mayor goleada en la historia de las finales mundialistas. 39 años después, mismita historia, otra vez Brasil ante el anfitrión en una final de lo más dispareja. Cambio en Mundial por Copa América, Suecia por Bolivia y la dupla Pelé-Babá por Ro-Ro. Seguramente la pareja más poderosa de centros delanteros que ha visto el mundo, Romario y Ronaldo. Brasil llegó a la final tras descuartizar 7-0 a Perú en semifinales, mientras Bolivia venía de cepillarse a México 3-1. En la final, Brasil, que había ganado una sola Copa América en los últimos 48 años, le hizo precio al anfitrión y solamente le ganó 3-1. La final de Estambul en 2005 lleva casi 20 años siendo la más recordada en la historia de la Champions League, lo cual no quiere decir que el ganador de aquella edición haya sido necesariamente un equipo mítico, ni mucho menos. Empecemos diciendo que Liverpool se metió en aquella Champions League como cuarto lugar de la Premier, a 30 puntos del Arsenal y a 15 del tercer lugar. Pero bueno, eso había sido el año anterior. En aquel 2005 su rendimiento fue aún peor. Quinto lugar
37 puntos menos que el Chelsea, al que inexplicablemente supo derrotar en semifinales. Si había un equipo legendario en aquella final, ese era el Milan. Miren nada más, Cafú y Seedorf, Crespo, Iniesta, Gattuso, Stam, Shevchenko y Pirlo, Maldini y Kaká, bueno, y Dida, que es un portero muy infravalorado, pero ese ya es otro cuento. Ningún jugador de aquel Liverpool hubiera sido titular en ese Milan. Sí, respeto para Steven Gerrard y Xabi Alonso, pero tenían 23 y 24 años, apenas empezaban a establecerse como superélite. Pero bueno, el Milan le pasó por encima a Liverpool en el primer tiempo, eso ya lo sabemos. Nadie podía sorprenderse, pues lucía de arranque como la final más dispareja en muchos años. Luego pasó lo que pasó. Bendito fútbol. Una mucho mejor versión de Liverpool irrumpió 14 años después en el Estadio Metropolitano, esta vez en el papel de súper favorito contra un Tottenham Hotspur que nadie en su sano juicio pensó estaba destinado a ejercer otro papel en la final que no fuera el de limitarse a recoger su medalla de plata sin hacer demasiado ruido. Eso sí, las semifinales de la Champions League 2019 fueron seguramente las mejores de la historia. El Liverpool sin Salah ni Firmino remontó en Anfield un 0-3 que dejó al Barcelona deprimido hasta nuestros días, mientras el Tottenham, o más bien Lucas Moura, también remontó un 0-3 global en campo del Ajax. Pero la sobredosis de emociones fuertes en semifinales desabasteció a la final de cualquier residuo de emotividad. Liverpool ganó 2-0 sin despeinarse. La selección mexicana atendió la invitación a su primera Copa América sin nunca antes haber hecho algo medianamente relevante fuera de casa. Carecía de cualquier prestigio. No es que haya cambiado mucho desde entonces, pero definitivamente antes de 1993 estábamos peor. Contra todo pronóstico, México se coló hasta la final en su debut. Aunque en la fase de grupos ya habían medido fuerzas y empatado 1-1, nadie dudó que en la final, Argentina, campeón del mundo en 1986, finalista del Mundial en 1990 y ganador de la Copa América en 1991, revalidaría su título. Y así fue, ganó 2-1. Lo que nadie anticipó es que desde entonces no volvería a ganar nada en casi 30 años, mientras México, bueno, lo importante es que tenemos salud. Si la selección brasileña había sido la favorita en la final de Suecia 58 contra el anfitrión, imagínense 4 años después contra Checoslovaquia y encima en América. La final de Chile 62 fue de las más disparejas. Su rival no había pasado de la fase de grupos en los 2 mundiales anteriores y de la nada se coló hasta la gran final luego de vencer a Hungría y a Yugoslavia. Brasil sin Pelé empezó perdiendo como siempre, pero le dio la vuelta y ganó cómodamente el último bicampeonato en la historia de los mundiales. Para finales disparejas, pocas como la que nos chutamos en la Copa América 2011 celebrada en Argentina cuando el Paraguay del Tata Martino hizo historia, no por meterse en la final, sino por hacerlo sin haber ganado un solo partido en toda la Copa. En fase de grupos, 3 partidos, 3 empates, luego 0-0 contra Brasil que falló todos sus penales, 0-0 en semifinales contra Venezuela y listo. Ahora le esperaba en la final un Uruguay que, aparte de máximo ganador histórico de la Copa, el año anterior había sido semifinalista del Mundial. Paraguay, por supuesto, no tuvo el descaro de ir y ganar su primer partido justo en la final. Luis Suárez, Diego Forlán y compañía se despacharon a gusto con marcador de 3-0. Lo más predecible es que cuando lleguemos al final de año no alcancemos ni remotamente los 500,000 suscriptores. A menos que nos des la sorpresa y te suscribas al canal, tú y todos tus amigos, suscríbanse. Gran final de la Europa League 2001, aunque en esos tiempos se llamaba todavía Copa UEFA. En esta esquina, el Liverpool, en esta otra, el Alavés. Alavés nunca había jugado una competición europea en toda su historia y en su debut llegó hasta la final. Lo que ocurrió en Dortmund fue heroico. El pequeño equipo vasco le metió
4 goles al Liverpool, pero perdió 5-4 con autogol al minuto 117 del tiempo extra. Hace 20 años que el Alavés no vuelve a una competencia europea. Por eso es uno de esos raros subcampeones que todavía no se olvidan. La selección de Dinamarca había quedado segundo lugar en la eliminatoria detrás de la siempre poderosa Yugoslavia y por lo tanto sus jugadores estaban de vacaciones. No contaban con que la horrible guerra en Bosnia cancelaría la participación yugoslava y le abriría de última hora la puerta a la selección danesa, que fue nomás a ver qué pasaba. Eso sí, sin su estrella Miguel Laudrup, que no quiso cancelar sus vacaciones. Avanzaron a semifinales donde sorprendieron al campeón defensor Países Bajos, pero ya era demasiado, ¿no? En la final tenían que enfrentar a Alemania, vigente campeón del mundo. Era imposible, pero como no se enteraron de que no se podía, Dinamarca lo hizo. Ganó 2-0, una de las finales más disparejas de todos los tiempos. La final de la Champions League 2002 invitaba a no verla. De un lado estaban los galácticos campeones de Europa en 1998 y en el año 2000. Del otro, un Bayer Leverkusen subcampeón de Liga, subcampeón de Copa y a 90 minutos de transformarse también inevitablemente en subcampeón de la Champions. El tema es que el paso del tiempo ha hecho olvidar lo poderoso que en realidad era ese Leverkusen. Club que en fase de grupos despachó al Arsenal y a la Juventus, en cuartos de final al Liverpool y en semifinales al Manchester United. Y en la final lo tenía todo a su favor, no solamente el marcador, pero no se pudo. Iker Casillas entró de cambio a salvar esos casi goles de los que nadie se acuerda, porque la memoria solo tiene espacio para esto, el gol. Ese gol, la única y gran diferencia en una final que resultó parejísimo. Si hubo una final de huevo poco estimulante en la historia de la Champions, esa tuvo que ser Milan contra Steaua Bucarest en 1989. Es verdad que el club rumano tenía jugadores míticos como Dan Petrescu, George Hagi y Marius Lakatos, saque peinadito, y se había consagrado campeón europeo apenas 3 años antes, en 1986, mientras el Milan llevaba 20 años sin lograrlo. Pero venía de desplumar 5-0 a la mítica Quinta del Buitre en semifinales. La final resultó puro trámite, 2 de Gullit, 2 de Van Basten, 4-0 y arrivederci. Una de las finales más disparejas en los últimos tiempos tuvo lugar en la Copa América 2019 con sede en Brasil. Aunque Neymar se perdió el torneo por lesión, la selección brasileña había triturado 5-0 a Perú en la fase de grupos, 2 semanas antes de encontrárselo de nuevo en la gran final. Más que ambiente de revancha, la duda era si Brasil iba a ser capaz de meterle otros 5 en Maracaná. Y no pudo, solamente ganó 3-1. 5 años después, todavía cuesta asimilar que llegara tan lejos una selección como Croacia. No porque no tuviera entonces, haya tenido desde antes y siga teniendo ahora extraordinarios jugadores, ni porque se trate de una selección ajena a la superélite. Simplemente, ¿cómo decirlo para que nadie se ofenda? Su nombre no queda bien en una final de Copa del Mundo y ya, pero encajó en Rusia 2018. Alguien tenía que llegar de ese lado del cuadro, y ni modo que fuera Rusia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Colombia o ni Dios lo mande Inglaterra. La final parecía dispareja y acabó siendo dispareja, pero solo en el marcador. La archifavorita Francia necesitó un empujoncito cuando las cosas se ponían complicadas, pero acabó ganando 4-2 y cantando bajo la lluvia. En el multiverso de la Europa League, todos los equipos del mundo son rivales chicos en comparación al Sevilla, pero hubo una vez en la final de 2015 en que de verdad se enfrentaron a un enanito a nivel continental. El Dnipropetrovsk venció al Napoli en semifinales para medir fuerzas con un Sevilla que la pasó realmente mal y tuvo que ponerse en modo Super Saiyajin de Europa League para ganarle 3-2 al club ucraniano, que 4 años después literalmente desapareció de la faz de la tierra.
En 1996, la República Checa afrontaba su primera competición luego de haber perdido al 35% de sus futbolistas, los que a partir de entonces ya eran excompatriotas eslovacos. No sin una dosis de fortuna y otra de sufrimiento, los checos de los hasta entonces desconocidos Pavel Nedved y Karel Poborský irrumpieron en una muy dispareja final contra Alemania, que ya había sido arrastrada por Dinamarca en la Euro pasada y que esta vez no se iba a dormir en sus laureles. Bueno, casi. Bierhoff empató el partido a 15 minutos del final y metió el gol del gane en tiempo extra. La selección portuguesa nunca había ganado nada en su historia, pero en 2004 todos los astros se alinearon para la primera vez. ¿Qué más querían? ¿Jugar la final en casa? Palomita. ¿Tener al futuro mejor goleador de la historia? Palomita. ¿Enfrentar en la final a un pichón? ¡Palomota! Aparte, el Porto había ganado ese mismo verano la Champions League y 6 jugadores de ese épico equipo jugaron de titulares aquella final de la Eurocopa. Paulo Ferreira, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Costinha, Maniche y Deco. Agréguenle al gran Rui Costa, Luis Figo, al que en su propia cara fueron a aventarle al hocico una bandera del Barça, y el ya mencionado Cristiano Ronaldo. Casi se me olvida, el entrenador de Portugal era el técnico más prestigioso del momento, Luis Felipe Scolari, que 2 años antes había ganado el Mundial con Brasil. El espectacular nuevo Estadio da Luz fue inaugurado para la ocasión. Ningún jugador de Grecia había hecho nada destacado hasta entonces y ninguno de ellos hizo nada relevante después de aquella Euro, pero en Portugal esa banda de desconocidos llegó a la final y ganaron 1-0. ¿Qué quieren que les diga sobre la final de la Copa Confederaciones 1997 en la que Brasil se enfrentó a Australia y quedaron 6-0? 3 goles de Ronaldo, 3 goles de Romario y medio balón para cada quien, cortesía de una Australia que, deshonor a quien deshonor merece, se metió hasta la gran final tras vencer en semifinales a Uruguay y eliminar a México en la primera fase. De las 20 finales más disparejas, en 16 ocasiones salió campeón el equipo que ya de antemano todos sabían que iba a ganar, pero 4 veces no. Así que ahí está más o menos el 20% de posibilidades que tiene el Inter de ganar en Estambul. Por lo demás, si ustedes son como yo y les encanta regodearse en el dolor de las masas, este video es para ustedes. Tragedias. Ahí analizo cuentos como el del Maracanazo, que viene a ser algo así como la Caperucita Roja de cualquier aficionado al fútbol. Nos la sabemos de memoria, pero hay muchos relatos similares de equipos que tenían la fiesta montada en una gran final en que organizaban ellos y que resulta que perdieron. Visiten el video, coméntenme sus opiniones porque los leo allá, los leo acá y nos vemos en la próxima entrega.